temazo. Hoy le vamos a contar la historia de... Casi. Hoy, no. Francisco Antonio Capeleto Sousa. Seguramente este nombre no les dice nada porque es un alias. El nombre de nuestro protagonista de hoy es un poco más conocido. Se llama Rocco Morabito. Bueno, Montevideo, madrugada del domingo 23 de junio de 2019. Mientras la ciudad duerme bajo el frío del invierno, en la vieja ex cárcel central sobre la calle San José, 4 hombres se deslizan por un boquete en el techo. Entre ellos camina un hombre de 52 años, de mirada tranquila, modales finos y un traje impecable. No es un delincuente común. El Estado uruguayo acaba de perder al criminal más buscado de Europa. Rocco Morabito. Es increíble, pero real. El rey de la cocaína de Milán, el hombre que manejaba las finanzas del narcotráfico global, compró su salida de una prisión uruguaya pagándoles una cifra aún no determinada a sus compañeros de celda y a un guardia corrupto por una pinza. Hace 7 años, ¿no? Y todavía no está determinado cuánto pagó. Es maravilloso. Una fuga low cost para un imperio multimillonario, pero Rocco Morabito no se fue solo de la celda 24 del 6º piso. Lo acompañaban 3 delincuentes pesados que esperaban su extradición. Los ciudadanos argentinos Matías Sebastián Acosta González, buscado por narcotráfico, y Leonardo Abel Sinopoli Ascoaga, falsificador internacional. También estaba el brasileño Bruno Ezequiel Díaz. 4 perfiles de alto riesgo que caminaron coordinados por la infraestructura del penal como si conocieran los planos de memoria. Nos vamos a meter a fondo en este tema y para entender quién es este hombre que burló a nuestra inteligencia carcelaria, primero tenemos que viajar miles de kilómetros hacia el pasado, hacia las montañas del Aspromonte, en Calabria. L'27 ottobre sopra i monti, deserti cacciatori. Bueno, cuando pensamos en la mafia italiana, la mente viaja inmediatamente a la Cosa Nostra de Sicilia, ¿no? A Marlon Brando o Al Capone. Sí, sin embargo, hoy en día la organización criminal más rica, hermética y peligrosa del planeta no es siciliana, es calabresa, se llama la 'Ndrangheta. ¿Cómo se llama? 'Ndrangheta. 'Ndrangheta. Sí, lleva una N al principio, pero no se pronuncia, es 'Ndrangheta. Mucho más que la Cosa Nostra de Sicilia, más que lo, ¿no? ¿Cuál es el origen y por qué es tan impenetrable? Su nombre proviene del griego antiguo Andrangatia, que significa hombría, virtud y coraje. Nació en el siglo XIX en Calabria, una de las regiones históricamente más pobres de Italia. Empezó en la sombra, en los campos rurales, pero mutó rápidamente hacia el crimen organizado. En los años 70 y 80 se hicieron famosos y ricos además, ¿no? Mediante una industria cruel. El secuestro de personas adineradas en el norte de Italia, a quienes se escondían en las cuevas inaccesibles de las montañas del Aspromonte. Y con el dinero de esos rescates financiaron lo que hoy es su negocio principal, el monopolio de la cocaína que entra a Europa. Se habla de cifras astronómicas que impresionan a cualquier economista formal. ¿Cuánto factura este grupo criminal? Bueno, investigaciones de la justicia italiana detallan que la 'Ndrangheta tiene una facturación, escucha esto, anual estimada en más de 50.000 millones de euros. Para que la audiencia se haga una idea precisa, ganan más dinero en un año que corporaciones globales como McDonald's y la Deutsche Bank juntos. Controlan aproximadamente el 80% del mercado de la cocaína en Europa y el 40% a nivel mundial. La unidad básica de la 'Ndrangheta no es territorial, es de sangre. Sí, se llama la Landrina. Los miembros de un clan son hermanos, primos, tíos y sobrinos. Traicionar a la organización significa mandar a la cárcel a tu propio padre o a tu hermano. Claro. Además, mantienen ritos místicos de iniciación casi religiosos como quemar estampitas del arcángel San Miguel mientras juran lealtad absoluta con sangre. Bueno, en ese universo de silencio y misticismo se crió y escaló nuestro protagonista, Rocco Morabito. Che fini brutta fanno i conferenti, chi di nascosto fanno i cantanti, si credono che mai si sa niente.
Pero dejamos las colinas áridas de Calabria y nos venimos a la década de los 90, en Milán, la capital financiera de Italia. Allí un joven Rocco Morabito se convierte en leyenda. Con poco más de 25 años, Rocco era el dandy de la noche milanesa. Mientras otros mafiosos usaban cadenas de oro pesadas y camperas de cuero, Morabito vestía camisas de seda hechas a medida y trajes cruzados de doble botonadura. Se mezclaba con los directores de bancos, con los empresarios de moda. Descubrió que los maletines con liras o euros eran más eficientes si se movían a través de cuentas en Suiza o empresas fantasmas y no mediante tiroteos en las calles. Rocco tenía un apodo muy particular que desentonaba con toda esa figura casi aristocrática. Le decían Utamunga. Cualquiera pensaría que es un código criminal, pero no. Es por su fanatismo juvenil por el DKW Munga, un rústico todoterreno militar de la Alemania Occidental que usaba para recorrer los terrenos difíciles de Calabria, por un auto, ¿no? Sí, cuando la justicia italiana le dictó una condena de 30 años en 1994, Utamunga se desvaneció en el aire. Se convirtió entonces en un fantasma durante 23 años, hasta que reapareció en el lugar menos pensado, la costa uruguaya. Qué mashup que hiciste entre Rocco Morabito y Natalia Oreiro, es maravilloso. Bueno, llegamos al Río de la Plata. En el año 2002, un hombre discreto, de nacionalidad brasileña, cruza la frontera bajo el nombre de Francisco Antonio Capeleto Sousa. Se instala en Maldonado y compra una fastuosa chacra en Punta del Este. Vive allí 15 años. 15 años entre vivió. nosotros, sin levantar ni una sola sospecha. Capeleto Sousa vivía como un gran terrateniente de la soja. De hecho, los analistas antimafia señalan algo que es fascinante. Los jefes de la Drangheta sufren de lo que llaman la nostalgia del terruño. No toleran vivir encerrados en búnkeres oscuros. Y Rocco elige Punta del Este porque el relieve de las colinas de Maldonado, el mar golpeando la roca y las rocas y los pinos también le recordaban a la geografía de Calabria. Era su refugio perfecto. Sin embargo, el error que lo expone no tiene nada que ver con la droga, sino con su rol de padre. Esto es increíble para mí, la verdad, porque comete el error, escuchá esto, de inscribir a su hija en un selecto colegio de Punta del Este, pero en vez de utilizar este apellido que venía manejando, Capeleto Sousa, la inscribe utilizando su apellido real, Morabito. Casi como un acto fallido, ¿no? Sí. Como una cosa para mí, ¿sabes qué es? No, de esa confianza. De orgullo. Claro. Y de esa confianza de decir, acá no va a pasar nada, ya está. Bueno, posteriormente, y después de una fuerte discusión conyugal con su esposa, decide abandonar la chacra y pasar unas noches en un hotel céntrico de Montevideo, ahí sí, bajo su alias brasileño. Pero la policía uruguaya y también Interpol ya lo habían cruzado los datos escolares. El domingo 3 de septiembre de 2017 entran a su habitación del Hotel Central y lo detienen. ¿Y qué encuentran? Pasaportes falsificados, pistolas, joyas y cheques por miles de dólares. El arresto fue un triunfo internacional, pero la alegría duró poco. El escurridizo capo italiano Rocco Morabito, quien fuera uno de los 10 delincuentes más buscados del mundo, vuelve a estar prófugo. Estaba detenido en Uruguay desde 2017 para extraditar a Italia, pero ahora escapó por la azotea de una cárcel de Montevideo junto a otros 3 extranjeros. Según el Ministerio del Interior uruguayo, los encarcelados fugaron del edificio mediante boquete e invadieron una casa lindera, donde robaron dinero a los propietarios. La reacción del gobierno italiano no se hizo esperar. El ministro del Interior, Matteo Salvini, calificó la situación de desconcertante y grave y pidió explicaciones inmediatas al gobierno de Uruguay. Escaparé hoy de esta prisión y correré hacia el sol. Escaparé hoy de esta prisión. Bueno, estabas escuchando el audio, es increíble, ¿no? Bien en español neutro. Sí. Bueno, el escape de la cárcel central aquella noche de junio de 2019 dejó una escena cinematográfica y desopilante. Sí. Yo quiero que sepan que yo estuve en la casa de Elida, charlé con ella, me contó todo, lo filmamos para Despertines en su momento, para Canal 4, pero avancemos y yo después les cuento algunos otros detalles que son increíbles. Limó los barrotes, ganó la azotea y bueno, con otros 3 hombres, como decíamos al principio, los 4 se colaron por una banderola directamente al living de este apartamento lindero donde estaba la propietaria. Sí, en realidad imagínate un balcón, ¿no? Un balcón trasero con un murito que daba hacia la cárcel. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bajan al balcón,
los 4, ¿está? Y abren una ventanita, más que banderola, es una ventanita, imagínate la ventanita de aluminio, ¿no? De un patio. Para limar los barrotes, tras limar los barrotes y decir, ¿cómo hicieron? ¿Qué pasó ahí, no? Bueno, ahí es donde tenemos que entrar en la alivio, profundidad. ¿no? Totalmente. Bueno, y como dice Daro, allí se encontraba su propietaria, Élida Ituarte, una vecina de 80 años que de la nada vio irrumpir en su casa 4 desconocidos en plena madrugada. Élida estaba en el cuarto, ¿está? Élida estaba en el cuarto y empieza a escuchar algún ruido y por eso se levanta. Cuando se levanta ve a la gente que estaba dentro de la casa y como vos decís acá, es ahí donde Moravito despliega sus modales de dandy calabrés, ¿no? Porque lejos de ejercer violencia física o de ponerse duro, ¿no? Interactuó con total tranquilidad con Élida. De hecho, es increíble la manera en la que él, ¿viste? Hasta le dice, bueno, buenas noches, ¿no? No sea de noche o de mañana, noche, ¿no? de noche. Buenas noches, como presentándose, ¿viste? Sí, Una sí. cosa muy amable. Y ella lo destaca. Dice, no, eran terriblemente amables, que están en el living de su casa. Y le insistió pacientemente para que le entregara la llave de la puerta principal, permitiéndole salir caminando al zaguán y tomarse un taxi en la calle San José como un vecino más. Élida, si mal no recuerdo, estaba en el quinto piso, quinto piso, y no hay ascensor. Bajan por escalera. Sí. Tranquilamente. Se van caminando. Maravilloso. Es maravilloso, por no decir tragicómico, un escape insólito, ¿no? Que terminó casi 2 años después, lunes 24 de mayo de 2021, cuando Moravito fue recapturado en un hotel de João Pessoa, en el nordeste de Brasil, por un equipo conjunto de Interpol, la Policía Federal Brasileña y también agentes de la DEA. Bueno, y fue finalmente extraditado a Italia en julio del 22 para cumplir allí su condena. La humillación institucional caló tan hondo que el por entonces fiscal de corte de la época, Jorge Díaz, catalogó el escape como una mancha muy grande para el país. La investigación penal sobre presunta corrupción policial, ¿no? Que denudó que inteligencia carcelaria tenía informes archivados un año antes de la fuga de todo esto, estuvo primero en manos del fiscal de delitos económicos, Ricardo Lachner. ¿Se acuerdan, no? Sí, es que la fuga de Moravito de la ex cárcel central estuvo rodeada, como es obvio, ¿no? de graves irregularidades normativas, fallas de seguridad extremas y sospechas de complicidad interna. Por ejemplo, el sistema de videovigilancia estaba encendido, pero no grababa nada durante las horas del escape. Y eso fue muy polémico, porque todo el mundo decía, ¿pero qué pasó? ¿Cómo que no grababa? Si estaba filmando. Bueno, apenas un día antes de la fuga, la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior retiró el dispositivo de almacenamiento y grabación de imágenes, fundamentando, escucha esto, ¿no? Una supuesta denuncia anónima por irregulares edilicias o de convivencia interna. Irregularidades en las imágenes, en la grabación de imágenes, o sea, ¿Qué justo el día antes de Joraca fugar. tiene que ver, Nada. claro? Bueno, son casualidades. Sí, las pericias administrativas revelaron un abandono casi absoluto de los puestos de control esa noche. Durante 3 horas críticas, previas y simultáneas a la fuga, el piso del centro de ingreso, diagnóstico y derivación donde se alojaba Moravito quedó completamente sin guardia policial. Bueno, y hoy, ¿no? Tras el reciente archivo del expediente de los traslados del narco, bueno, el otro, ¿no? González Valencia, la causa principal sigue abierta y bajo la órbita de la fiscal Sandra Fleitas, quien busca reactivar con fuerza las responsabilidades políticas y policiales de este bochornoso episodio, por lo menos, ¿no? Bueno, las cosas en su sitio, dialogamos con fuentes de fiscalía que nos señalaron que se han pedido varias pericias relacionadas con el caso y también informes y actualización acerca de qué personas podrían eventualmente haber facilitado la fuga de Moravito. Esta información fue del día de ayer, o sea que es muy reciente. Las Claro. fuentes señalaron que aún no hay personas identificadas. Y acordate que el caso prescribe en el año 2029. Sí, y mientras tanto, Rocco Moravito duerme en una celda de máxima seguridad en su Italia natal. Desde Sicilia retumba el nombre en las montañas. Nació la vieja mafia entre sangre y telarañas, entre pueblos olvidados donde mandaba el más bravo. Fue creciendo la leyenda de hombres duros y pesados, con códigos de honor y respeto entre familias. Juraban lealtad eterna bajo sombras y capillas. Una mano sobre el pecho, la otra firme en la pistola, y el que rompía la palabra terminaba bajo tierra sola.
trajes finos. Bueno, pero lo cierto es que el paso por el Río de la Plata de Morábito dejó varias preguntas flotando en el aire, ¿no? O dejan, en Por lo realidad, todavía. pronto, si Uruguay es un oasis de paz elegido por los grandes criminales del mundo por su tranquilidad. Claro, ¿qué otros Morábito puede haber en la vuelta, Exacto, ¿no? En la costa? o si es nuestra propia ingenuidad institucional, por decirlo de alguna forma, la que les permite camuflarse pagando, obviamente, Sí, sobornos. otra pata de todo esto que es sumamente relevante es cuánto falló el control de lavado de activos de Uruguay para permitir que un capo de la Drangheta moviera su capital con total impunidad en nuestro mercado. Tenía una chacra, estaba anotando a la hija en un colegio, Varios una calma autos. chicha, claro. Bueno, consultamos a Nicolás Centurión, analista uruguayo especializado en narcotráfico y crimen organizado. Sí, Centurión es analista asociado del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, CLAE, y también está vinculado a un medio de comunicación llamado Insight Crime, que está especializado en investigar crimen organizado y seguridad ciudadana en toda América Latina y el Caribe. Lo escuchamos. El caso de Rocco Moravito expuso grandes fallas profundas en el sistema uruguayo de control de lavado de activos que van más allá de lo que se puede llamar un descuido puntual. No solo con el caso Moravito, podemos hablar de tantos otros, pero es bastante ejemplificante, ¿no? Yo creo que el principal problema radica en que Uruguay tiene una buena normativa, si se puede entender así, para prevenir el lavado. Creo que no se traduce esto en resultados efectivos, ¿no? En la persecución del delito. O sea, en el papel está muy bien, pero falla en la práctica, ¿no? Y podemos hablar un montón de cuestiones, de la cantidad de funcionarios, de recursos que se dota a las organizaciones encargadas de perseguir y prevenir también el lavado. Entonces, bueno, ahí ya partimos de una desventaja bastante importante, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, que la Gafilat, que evalúa a los países, ya había señalado en 2020 que Uruguay tenía varios problemas en el tema de la investigación y procesamiento judicial, incluso también en el decomiso de bienes de los crímenes que se sucedían, a su vez sumado a una lentitud de todos los procesos. Entonces hay varias cuestiones que hacen a esta cuestión para que se permita toda una infraestructura que por acción u omisión termina beneficiando a estos grandes delincuentes, ¿no? Que a su vez son profesionales, ¿no? Y se especializan en esto, trabajan para esto. Drangheta, camurra e mafia è società organizzata. Bueno, otra de las preguntas que le realizamos a Centurión es si el paso de Rocco Moravito por Uruguay a principios de los 2000 fue un hecho aislado de un mafioso que buscaba paz o fue la avanzada logística que sentó las bases para que grandes mafias como la Calabresa y los cárteles locales empezaran a usar, entre otras cosas, nuestra infraestructura portuaria, que como veremos más adelante, tiene un prestigio muy bien ganado de seriedad. Claro, y pero eso también, de alguna manera, hoy nos está jugando en contra. Está bien la pregunta, ¿es uno solo que se despegó? ¿O hay un sistema que tiene que ver con Uruguay y con el acceso a eso, no? A ver qué respondió Centurión. La llegada de Rocco Moravito al Uruguay, adelantando quizá la conclusión de todo el desarrollo, es que no fue azarosa ni fortuita, ¿no? Responde a una intención de poder, por parte de la Ñangreta, que era de la familia, el clan y la mafia que formaba parte Rocco Moravito, de ampliar sus negocios en la región, que también se conecta con el PCC, el primer comando de la capital. Pero si vemos, antes de llegar a Uruguay, Rocco Moravito pasó por Brasil, ¿no? Se instala en Punta del Este, como dijimos, en el 2002, con una identidad falsa. Y también pasa por distintos gobiernos, ¿no? Llega en el 2002 en el Partido Colorado, después pasa por sucesivas administraciones del Frente Amplio. En esto, para entender también que esto es un problema que escapa a lo partidario o de determinadas administraciones para un gobierno a otro, sino entendemos que esto es un fenómeno policausal que se remonta desde hace décadas, ¿no? Entonces, quizás saltar la visión maniquea un poco de tal partido, tal otro de los gobiernos. ¿Por qué hago esta disquisición? Porque me parece que hay que saltar un poco de poder entender este fenómeno, que acá a veces se va una pelea muy de junta votos y cuenta votos, o de echarse muertos organizaciones o escapes o fugas de un lado y del otro, y en realidad acá estamos hablando de países distintos, de clanes, de coordinaciones, de una ejecutiva impresionante, de un mapa orgánico, de una organización muy estructurada que responde más a una empresa transnacional que simplemente a una banda criminal. La cuestión es que Moravito era un alto miembro de la Ñangreta, ¿no? Es una de las organizaciones más poderosas, obviamente, de Italia y de Europa, pero también que pisa fuerte hace tiempo en Sudamérica, ¿no? Entonces, la instalación de la Ñangreta a través de Rocco Moravito tiene que ver también con su paso por Brasil.
Bueno, No es casual, dice. muchos dice, mensajes, no es muchos casual. mensajes que llegan al 6900, también al 092 690 690. Mirá de Teresa, creo que usó su apellido por la hija, capaz ella sabía su apellido y tendría que explicarle. Esos HDP son padres también. A ver si interpreto lo que vos decís, Teresa, que la hija sin entender que tenía que esconder su apellido lo blanquea, ¿no? Y lo maneja a diario en el colegio Claro. nuevo y por ahí queda expuesto. Que no fuera él mismo. Claro, capaz que sino- lo tuvo que hacer por esa situación. Claro, exactamente. Buenos días, pregúntenle a la señora cuánto le dieron para salir Morábito por la casa, entrar por la ventana y darle las llaves de su casa de la puerta del frente. Es raro. Yo insisto, hablé con ¿Usted ella. no desconfiaría? Bueno, por eso, todos teníamos desconfianza en ese momento. Pero la verdad que, o la señora es una Gran artista. gran artista porque estaba recontra expuesta. Entró todo el mundo, entramos nosotros con Canal 4, pero entró en todos los canales, charló con todo el mundo. Digo, o sea, si vos tuvieras algo para esconder, no sé si te exponés tanto, ¿no? A permitir que la gente entre a tu casa y vea todo. O sí, no sé, no, la verdad, escapa ahí a mí, pero es cierto que en su momento también se planteó esa duda. Pregúntenle a Díaz qué sabe de la fuga de Morábito, dice alguien también. ¿Se acuerdan cuando Mutio, que era del MPP, sacó 4.000 kilos de droga por el puerto? ¿Qué se hace Jorge Díaz el indignado si blindaba a los narcos? Dice él también por acá. Todos siamo calabriese, dice Humberto. Volvé, Morábito, volvé. Sigue devolviendo al paisito la libertad. Bueno, un montón de mensajes. ¿Saben qué hace referencia a Bonomi también? Bueno, de todo. Pero, ¿cómo conviven o se asocian organizaciones hiperprofesionales, silenciosas y corporativas, ¿no? Como la Drangueta, con fenómenos locales más recientes y mediáticos? Lo nombraba Centurión también un poco, ¿no? Como las apariciones de Sebastián Marceto, las bandas de perfil territorial en América Latina, el PCC, el primer ¿no? comando de la capital, por Exactamente, ejemplo. escúchalo. Si queremos entender el fenómeno del crimen organizado más que narcotráfico, también porque muchas veces solo se habla de narcotráfico, estamos hablando de muchos más aspectos del punto de vista del mundo criminal y que también tiene tiene una pata del mundo ilegal y otra pata del mundo legal para que esto perviva. Tenemos que pensar estas organizaciones como organizaciones transnacionales que muchas veces tienen quizás hasta su casa matriz en determinado país o a determinada familia, pero después tiene de sus representantes, sus CEOs o sus managers de área en determinado país o en determinado continente, y que a su vez, como ha sufrido también el mundo empresarial determinados cambios, pero el mundo criminal va bastante a la par de ello, bastante paralelo en cuanto a las nuevas formas, las nuevas organizaciones y cómo se consigue el negocio. Una de ellas es la tercerización, distribuir lo más posible y que las cadenas también se puedan, esto beneficia, a ver, que hay determinada persona que tiene el know-how de la distribución, otro de la logística, otro del acopio, en determinados países, en determinados puntos, y bueno, se lo contrata momentáneamente a esa persona y no forman tanto parte de la estructura, ni el día a día, ni quizás de toma de decisiones, sino que termina siendo gestores, termina siendo una especie de brokers, termina siendo como un gran manager, ¿no? O un pivot que pueda sostener determinado tipo de actividades. Entonces, al tercerizarse también esto tiene la ventaja de que para ellos se corta la cadena en eslabones muy finos, muy chicos y muy lejanos también de la cúspide de esta organización. ¿Cuál es la complejidad que reviste todo esto? Bueno, cada país con su legislación pertinente, con su historia distinta, con sus clanes locales que vienen a negociar con estos clanes internacionales que tienen su forma, que muchas veces quizás terminan profesionalizando a las bandas locales, muchas veces incluso los homicidios terminan bajando porque hay una profesionalización brutal y cambia muchas veces las reglas de juego y cómo se organizan y se mueven las organizaciones locales. Bueno, como estamos viendo aquí, que hay una gran disputa de bandas porque simplemente están diseminadas en un país que es muy chico y está muy fragmentado por bandas que son locales / familiares, ¿no? Esos compartimientos estancos de los que habla Centurión me hacían acordar cuando vos, Paula, hablaste de aquel acopio, ¿te acordás? Enorme. Y que Punta decías, Espinillo. en Punta Espinillo, decía cómo estaba compartimentado todo, ¿no? Unos se dedicaban a copiar, otros se dedicaban Que al nadie traslado, sepa quién otros- es el que está del otro lado. Exactamente. Otro es el que trabaja en el lavado de activos. Claro. O sea, toda esa Producción cadena en serie, de pero producción en a serie como una ciegas. verdadera empresa internacional, ¿no? Exactamente. Bueno, esto, hasta acá tenemos una pata bastante local, ¿no? Con una Exacto. mirada de cómo funcionaba De Uruguay. regionalmente. Pero vamos a ver ahora cuál es la mirada que se tiene desde Europa de esta situación. El reconocido periodista y documentalista italiano Alberto De Filippis, con una extensa trayectoria en lo que es la cobertura de asuntos internacionales,
tiene un canal en el que dedica amplio espacio al análisis de estos temas. Sí, y de ahí de ese canal de YouTube extrajimos dos segmentos de un largo documental que dura unos 25 minutos vinculado al paso de Rocco Morabito por nuestro país, pero con una mirada también muy crítica hacia el consumo europeo y particularmente al italiano, ¿no? De Filippis asegura además, coincidiendo con Centurión, que la llegada de la mafia calabresa a Uruguay de la mano de Rocco Morabito estuvo muy bien planificada. ¿No era casualidad? A ver, ponelo. Morabito no llegó a Uruguay por casualidad. Las mafias no improvisan, estudian, analizan, identifican oportunidades. Uruguay era visto como el país serio, estable, democrático de Sudamérica. Nadie sospechaba que pudiera convertirse en hub criminal. Esa imagen de Suiza de América era la cobertura perfecta. La 'Ndrangheta no solo eligió Uruguay, lo estudió, lo infiltró, lo convirtió en pieza clave de su imperio y no fueron solo ellos. Llegaron otras organizaciones, el Cartel de los Balcanes con miembros de Albania, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia. Europol los describe como una de las redes criminales más sofisticadas con presencia sólida en toda Europa y América Latina, aprovechando oportunidades de corrupción en puertos clave. En abril de 2024, una operación policial en Uruguay decomisó 500 kilos de cocaína vinculados al Cartel de los Balcanes, con detenidos uruguayos, argentinos, bolivianos y montenegrinos. También está presente el primer comando capital brasileño, el PCC, que mantiene relaciones estratégicas con la 'Ndrangheta. Juntos controlan rutas desde las plantaciones en Bolivia y Colombia hasta la distribución en Europa, pasando por Uruguay. Los números son brutales y están documentados. En 2024, Bélgica incautó 3.4 toneladas de cocaína que salieron del puerto de Montevideo, escondidas en un contenedor de budines y alfajores. 3.400 kilos, con un valor de mercado en Europa de más de 100 millones de euros. ¿Eso se refiere a lo de Muti o no? No, es otro. Pues eran 4.000. Exacto. Sí. Pero entienden la penetración, o por lo menos cómo lo plantea Alberto de Filippis. Plantea una penetración absolutamente brutal, estudiada, trabajada, y pensando además, en la seriedad de Uruguay. Estratégica. Como un puerto que no estaba corrompido, por decirlo de alguna manera. Y de volumen. Porque de siempre volumen. se habla, ¿no?, de que si pasan, pierden 9 y pasa 1, ya les alcanza para haber costeado todo. Ahora, ¿cuántos pasan? Que no tenemos ni idea. Bueno, Totalmente. de Filippis asegura que la ruta uruguaya de la cocaína con destino a Europa ha crecido, y en eso coinciden muchos los analistas en general, ha crecido exponencialmente en los últimos años. Sí, nos dice algo que quizás sea duro de escuchar, pero que las consecuencias de la infiltración narco en Uruguay son devastadoras. En los últimos 2 años se calcula que por esta ruta se transportaron al menos 27 toneladas de cocaína. El kilo que compran en origen a $2.500 lo venden en Europa a $35.000. El margen de ganancia es obsceno. ¿Y quién financia todo esto? Los europeos que consumen cocaína cada fin de semana en Londres, París, Berlín, Madrid, Ámsterdam. Las consecuencias en Uruguay son devastadoras. El dinero narco se infiltró en todos los niveles. En el fútbol uruguayo hay sospechas de que ciertos traspasos de jugadores y compras de clubes tienen origen en dinero lavado. En el sector inmobiliario, propiedades en zonas exclusivas de Montevideo y Punta del Este fueron adquiridas con dinero narco. Restaurantes, hoteles, comercios que parecen legales son en realidad operaciones de lavado. La corrupción alcanzó niveles impensables. El 21% de todas las muertes violentas en Uruguay ahora están relacionadas con el narcotráfico. Ajustes de cuentas entre bandas, ejecuciones, el sistema carcelario se desbordó. Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, pero la reincidencia sigue siendo altísima porque las cárceles se convirtieron en universidades del crimen y la pérdida de confianza en las instituciones es tal vez el daño más profundo. Cuando un país descubre que funcionarios de alto nivel están comprometidos, que el dinero narco está en todas partes, que las mafias extranjeras operan con impunidad, la sociedad se fragmenta. La gente deja de creer en el Estado, en la justicia, en la policía. Uruguay no es solo víctima, tiene responsabilidades claras, pero el negocio que explota sus debilidades es europeo, la demanda que lo alimenta es europea y el dinero que corrompe sus instituciones viene de consumidores europeos. De vuelta, escuchabas a Alberto de Filippis, periodista y documentalista italiano. Creo que cuando alguien te lo dice, algo que muchas veces hemos hablado acá, pero cuando alguien de afuera te lo dice,
suena mucho más Y fuerte. además con una autocrítica, ¿no? Pa. O sea, toda esa cocaína que nos mandan es la que se consume en Europa Los fines de todos semana. los fines de semana. Y habla Impresionante. particularmente de Italia, ¿no? Impresionante los valores que maneja, ¿no? Sí, Lo sí. que se consigue en origen y cómo se vende. Sí. Los Hay otra- márgenes 2.500 de ganancia, a 35.000. 1.500, decía. Sí, 2.500 entendí, mirá. Yo es entendí peor todavía. 1.500 a 35.000. Sí. Sí, es obsceno, como dice la El diferencia margen, que sí. hace, ¿no? Creo que hay cosas que todavía claramente no sabemos, ¿no? Y que tienen que ver con toda esa penetración que tiene el dinero de narco, ¿no? El dinero de la falopa en este caso, pero también es una organización criminal. Yo me acuerdo que Morábito tenía una pizzería en Solano Antuña, ahí en Punta Carretas, En Punta Carretas, ¿no? que es En donde la- va cuando se escapa, ¿no? Solano Antuña, Solano García, en la Sí, bajada sí. del shopping. Y yo me acuerdo, fuera, parece joda, ¿no? Ibas a comprar, alguna vez fuimos a comer ahí, ¿está? Y era una pizzería, o sea, era increíble el producto que te vendían para los precios que tenía. Valía 2 mangos, o sea, para 2 mangos no, pero era una pizzería que valía lo que valía cualquier pizzería, pero con queso de acá, y que era una calidad y un... Claro, ¿entendés todo? Tenía que gastar. Claro. Él tenía que gastar para poder meter una lavandina que tuviera sentido. Totalmente. Y de alguna manera, y a modo de resumen, creo que hay un antes y un después del caso Morábito, que deja al descubierto vulnerabilidades más profundas, ¿no? Por el sistema de seguridad público uruguayo, marcando un antes y un después, como decíamos, en la percepción del crimen organizado y su paso por el país. Y está claro que Uruguay dejó de ser un simple país de tránsito o un refugio ajeno a las dinámicas de las grandes mafias internacionales para transformarse en una zona más, ¿no? También está claro que el escape de Morábito no fue una simple distracción de la guardia, requirió una planificación logística, complicidad interna también, todo evidenciando que el crimen organizado tiene la capacidad económica y operativa para corromper eslabones clave del aparato policial y penitenciario. Y un paso antes deja también en claro el rol que jugaron los controles de lavado de activos, por ejemplo, por el tema, como decía Daro, ¿no? Las propiedades, los autos que Morábito tenía y que había comprado fundamentalmente en Punta del Este, ¿no? Porque ese es otro tema. En el documental de este hombre, del periodista italiano, de Filippi, que recomiendo, hay una parte que él dice, los barrios pobres de Montevideo ponen los muertos, pero la plata realmente se lava en otro lado. Totalmente. Ponen los muertos, qué fuerte. Es fuertísima la frase esa. Y no es por no reconocer el impacto que tiene el microtráfico, el narcomenudeo, el impacto que tiene el territorio, que lo tiene, lo vemos todos los días, ¿no? Todos los días. Pero esa otra pata, de ese combate, se habla muy poco, ¿no? Sí. Del combate verdadero al lavado de activos. Claro. O sea, con todo esto del puerto a la vista, y ya se sabe, ¿no? La ruta de la cocaína, lo que escuchábamos. Y también los informes que han advertido de cómo se contaminan los barcos en alta mar y que se sabe en las zonas. O sea, ¿qué se está haciendo? ¿No? Sí, ¿Qué se está haciendo? ¿Cuántos ¿Qué tanto se hace la vista gorda con este tema, realmente? ¿Quién se para de mano con esto? Bueno. De verdad lo pregunto. ¿Quién dice, bueno, esto lo vamos a cortar de raíz? Porque evidentemente hay un montón de cosas que nosotros no sabemos, que nos pasan por los costados, pero que tienen mucho que ver con financiar lo que sea, desde proyectos inmobiliarios hasta personas particulares que toman decisiones importantes. Sí. ¿Quién pone las cosas en su sitio? En todo Totalmente. Esto, ¿no? Bueno, espectacular informe a cargo del señor José Pepe Sena. Hay un montón de mensajes, se imaginarán, ¿no? A WhatsApp, también en YouTube, también en el 6900. Uruguay es el país más elegido para el lavado de dinero y Maldonado es más atractivo, lo vemos. El gran interés de proyectos inmobiliarios, dice, entre Cerros y el mar, dice Vero. Bueno, la cantidad que hay que vos pasás y están vacíos. Sí. En verano, no en invierno, porque si en invierno están vacíos. En verano. No hay nadie, es increíble. Acá alguien que dice 2.500, no 1.500, yo escuché 1.500, sí. No sé. Y después hubo una comedia brasileña que describía muy bien cómo trabaja el narcotráfico con apoyo político, las redes de la Operación Morábito. Todos fueron, los jefes de la Operación Morábito, todos fueron destituidos, pero felices en su cuenta bancaria. Uruguay nomás, somos la ONU de la falopa, dice Laureano, jaja, ese Tano descubrió el agua tibia. Bueno, que yo te decía, lo hemos hablado 1000 veces, ahora escuchar a alguien de afuera que te lo digas más fuerte. Por si no les queda claro, existe el narcotráfico porque hay consumidores, dice Laureano. Otra serie, Ozark, no sé si la vieron. Claro. Es muy fiel a todo lo que ustedes dicen, nada de fantasía, dice Beatriz. ¿Qué onda las propiedades? ¿Se las incautaron de Morábito? Es una buena pregunta. ¿No? Es una buena pregunta. Narcotráfico igual Estado cómplice, dice Welp también. Pasen donde vemos más del italiano. Pongan el canal de Beto en YouTube.
Y ahí lo van a tener. No es solamente referido a Uruguay, hay mucho material de política internacional que está realmente muy, muy bien hecho. Tienen los mejores abogados y son bien remunerados. Ahora, ese dinero para el pago de bienes del delito, o sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Vos, las avionetas de Melilla que suenan de noche, la fuga del hospital San Boa, que contrataron prostitutas para entretener a los policías. Gurú, you are the best, dice alguien acá. El fan club, los 7 delfines del sonido de José Sena. Alguien que te pregunta, Darito, ¿cómo sabés lo de la pizzería? Porque se hizo público y cuando nos enteramos decíamos, vos pará, ¿y esto? Claro. Esta era la que íbamos que porque estaba. Él cuando se va Claro. se fuga, se toma el taxi y se va para la pizzería. Está Y un rato ahí y después sigue de la... Y ahí es cuando empiezan a recorrer con cámaras, ¿no? El camino que hizo, descubren que era ahí. Yo te juro, me acuerdo el día que saltó la pizzería, no podemos creer, y nos empezó a cerrar porque salía tan barata para la calidad que tenía y para las cosas que vendían. Enrique dice, Chiquilines, la droga financia las campañas políticas, por eso no se combate, y punto. ¿Qué metida de pata te acabas de mandar, Daro? Dice, poné las cosas y explica cómo sabés lo de la pizzería. Bueno, ese Sí, mismo. se hizo público, salió en todos lados, Sí, por salió, eso nos salió. entendimos también. No se asombre, entraron 500 kilos de pescado en un contenedor y un portafolio que nunca se supo lo que tuvo adentro. Dice Claro, otro María. dice que esto no tiene nada que ver con partidos políticos. Bueno, algo de lo que decía Centurión, ¿no? En particular. Sí. Ser tan termo de creer que este problema es culpa de un gobierno o un partido político es de ignorante. El problema es que no se generan políticas de Estado para controlar el tema. Los políticos están en sus chacritas y sacando selfies, dice el 360. Hola amigos, dice María Alejandra, a este enemigo no se le puede detener, hay que legalizarlo y ahí sí se va a poder controlar, van a desaparecer solos. Muchos mensajes al 092-690-6900, también en el chat de YouTube. Pepe, buenísimo el informe. Bueno, buenísimo. arriba. Lo vas a poder volver a escuchar en sarandí690.com.uy. Ahora lo que hacemos es una tanda y seguimos, vale. Sin vueltas.